Imagina a un hombre que, armado solo con su coraje y su sed de libertad, logró desafiar al imperio más poderoso del mundo antiguo. Un gladiador que pasó de ser un esclavo condenado a morir en la arena a liderar un ejército de miles, poniendo de rodillas a las temidas legiones de Roma. Esta es la historia de Espartaco, un líder inesperado cuyo nombre sigue resonando más de 2000 años después. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un héroe revolucionario o simplemente un hombre desesperado, dispuesto a todo por su libertad? En este video, te llevaremos a los campos de batalla, a las intrigas del Senado romano y a los momentos más oscuros y brillantes de una rebelión que sacudió los cimientos del mayor imperio de la historia. Prepárate para conocer la leyenda de Espartaco, el gladiador que desafió a Roma y casi la derrota. Espartaco nació en Tracia, una región ubicada en los límites de la actual Bulgaria, Grecia y Turquía, conocida por su terreno montañoso y sus tribus guerreras. En este entorno duro y salvaje, Espartaco creció rodeado de conflictos tribales y enfrentamientos con ejércitos extranjeros, lo que moldeó su carácter combativo desde una edad temprana. Tracia no era solo su tierra natal, sino también el lugar donde empezó a forjarse su leyenda, aprendiendo el arte de la guerra en batallas que iban más allá de las fronteras romanas. A diferencia de la imagen tradicional del gladiador que siempre fue esclavo, Espartaco nació libre y fue un soldado en las filas del ejército romano. Sirvió como auxiliar, una posición que los romanos reservaban para los extranjeros, quienes no gozaban de los mismos privilegios que los ciudadanos romanos. Sin embargo, la vida militar le proporcionó una formación rigurosa en tácticas de combate y le permitió conocer de primera mano el poder de la maquinaria bélica de Roma. Aunque sirvió con lealtad, cuando le ordenaron atacar a sus propios compatriotas, decidió desertar. La deserción de Espartaco lo convirtió en un fugitivo y fue capturado junto a su esposa, una profetisa tracia cuyos augurios le acompañarían en toda su trayectoria. Fueron vendidos como esclavos y trasladados a Roma, donde Espartaco fue visto no como un hombre, sino como una mercancía. La humillación de la esclavitud y el trato degradante no hicieron más que encender el fuego de la rebelión en su corazón. El destino de Espartaco lo llevó a una escuela de gladiadores en Capua, propiedad de Lentulus Batiatus, un comerciante que lucraba con la sangre y el sudor de los esclavos. Allí, Espartaco se encontró rodeado de hombres que, al igual que él, habían sido despojados de su libertad y se veían forzados a luchar por entretenimiento. A diferencia de otros esclavos, cuyo destino era trabajar en los campos o servir en las casas romanas, él fue seleccionado para el brutal oficio de gladiador, debido a su físico robusto y su experiencia militar. En la escuela, Espartaco aprendió a manejar armas con mayor destreza, perfeccionando su técnica en la arena y adoptando el código brutal del gladiador: matar o morir. Sin embargo, más allá del entrenamiento físico, lo que realmente moldeó su espíritu fue el compañerismo que desarrolló con los otros gladiadores. Entre ellos destacaba Criso, un galo con quien forjó una fuerte amistad. Las experiencias compartidas en los duros entrenamientos y las charlas en la celda fortalecieron sus lazos, transformándolos de compañeros en hermanos de armas. La escuela de Capua no era simplemente un lugar de aprendizaje de técnicas de combate, sino también una prisión donde la desesperación y el deseo de libertad se palpaban en el aire. Espartaco y los otros esclavos empezaron a tramar una fuga, sabiendo que cada día de entrenamiento no solo les acercaba a su próxima batalla en la arena, sino también a su posible muerte. La situación en la escuela era un polvorín a punto de estallar.
y la chispa que encendería la rebelión estaba a punto de surgir. La tensión crecía cada día, y las miradas de los guardias se volvían más sospechosas. Pero Espartaco tenía un don para inspirar confianza y determinación. Con su experiencia militar, organizó una estrategia audaz. Aprovecharían el caos de la noche, cuando los guardias estuvieran distraídos durante la cena. En el año 73 a.C., los 200 gladiadores pusieron en marcha su plan. Sin más armas que cuchillos improvisados y utensilios de cocina, sometieron a los guardias con una furia incontrolable. A pesar de que eran superados en número, su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo les dio la ventaja. Cuando el sol salió al día siguiente, la escuela de Capua estaba bañada en sangre, y Espartaco, junto con otros 73 fugitivos, emprendió una huida desesperada hacia el campo abierto. El pequeño grupo se dirigió al monte Vesubio, donde encontraron refugio en sus laderas escarpadas. Sin embargo, escapar de la escuela no era suficiente. Ahora, los gladiadores necesitaban sobrevivir. Espartaco tomó el liderazgo y organizó saqueos en los asentamientos cercanos para abastecerse de comida, ropa y mejores armas. No pasó mucho tiempo antes de que su éxito empezara a atraer a otros esclavos y campesinos desesperados que anhelaban una vida libre de la opresión romana. En cuestión de semanas, el grupo original creció hasta convertirse en un ejército de miles. Pero mientras su fama aumentaba, también lo hacía la preocupación en Roma. El Senado decidió enviar un contingente de 1000 soldados, un grupo de reclutas inexpertos, para acabar con la revuelta. Los romanos subestimaron la capacidad de Espartaco y su gente. En lugar de esconderse, los rebeldes tendieron una emboscada, derrotando fácilmente a los soldados. Esta victoria no solo les dio más armas y suministros, sino también confianza para continuar la lucha. A medida que las noticias de la revuelta se esparcían, esclavos de toda Italia comenzaron a huir de sus amos y unirse a Espartaco. Entre los recién llegados había antiguos soldados y guerreros galos, quienes aportaron nuevas habilidades al incipiente ejército. Sin embargo, Espartaco comprendía la realidad. Aunque ahora contaban con miles de hombres, aún no eran rivales para las legiones romanas en campo abierto. En lugar de enfrentarse directamente, adoptó una táctica de guerrilla, atacando caravanas romanas y aislando pequeños destacamentos militares. Sus movimientos eran impredecibles, cambiaba de ubicación constantemente y utilizaba el terreno a su favor, una habilidad que había aprendido como legionario. Espartaco no solo estaba luchando con espadas, sino también con astucia, y cada victoria sembraba el miedo entre las filas romanas. La rebelión de Espartaco no solo estaba cambiando el curso de la historia, sino que comenzaba a transformar la forma en que muchos esclavos y campesinos veían su destino en Roma. A medida que su ejército crecía hasta contar con decenas de miles de hombres, Espartaco se enfrentaba a nuevos desafíos. Las filas de su ejército se nutrían no solo de gladiadores y esclavos fugados, sino también de campesinos desesperados que no tenían experiencia en combate. Aunque la fuerza numérica era impresionante, el verdadero reto residía en convertir a estos hombres en una fuerza capaz de resistir el poderío de Roma. Espartaco sabía que no podía confiar únicamente en la improvisación y la valentía. Necesitaba disciplina y organización para enfrentarse a las legiones romanas, por lo que comenzó a entrenar a sus tropas con una mezcla de métodos tradicionales y técnicas que había aprendido durante su tiempo como legionario. La guerrilla continuaba siendo su mejor arma, atacando donde el enemigo menos lo esperaba y luego desapareciendo entre las sombras. La noticia de la creciente amenaza
no tardó en llegar a oídos de los aristócratas y senadores de Roma. Al principio, el Senado no veía la rebelión de Espartaco como un asunto de alta prioridad, ya que solo consideraban a los esclavos como una masa desorganizada y sin un objetivo claro. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando el ejército de Espartaco derrotó a más de un pelotón de fuerzas romanas y comenzó a tomar ciudades menores, liberando a esclavos y saqueando los recursos que encontraba en su camino. Los éxitos del ejército rebelde inspiraban el miedo entre las élites y la esperanza entre los oprimidos. Roma, finalmente, reconoció que no se trataba solo de un problema de orden interno, sino de una verdadera guerra civil. Fue entonces cuando decidieron enviar a sus mejores legiones, pero las legiones más experimentadas estaban lejos, en campañas militares, en Hispania y Grecia, lo que dejaba a los rebeldes con más tiempo para consolidar sus fuerzas. Espartaco, por su parte, sabía que las victorias iniciales no durarían para siempre y que la suerte podía cambiar en cualquier momento. Decidió entonces marchar hacia el norte, con la esperanza de cruzar los Alpes y llevar a sus hombres fuera del alcance del poder romano. No obstante, esta decisión no fue apoyada por todos. Crixus, su segundo al mando, se separó del grueso del ejército con miles de guerreros galos y germanos que preferían quedarse y luchar en Italia, creyendo que podían desafiar abiertamente a las legiones. El resultado fue desastroso. Crixus y sus hombres fueron derrotados en una emboscada por las fuerzas romanas, lo que demostró que enfrentar directamente a las legiones sin una estrategia clara era un suicidio. La muerte de su amigo y aliado fue un duro golpe para Espartaco, pero también le sirvió como recordatorio de que el camino hacia la libertad era aún más peligroso de lo que había anticipado. Con la noticia de la derrota de Crixus resonando en sus oídos, Espartaco reorganizó su ejército y optó por una estrategia diferente. En lugar de dirigirse directamente a Roma, decidió avanzar hacia el sur, en busca de una salida hacia Sicilia. Creía que la isla podía servir como refugio y base de operaciones para continuar la lucha contra Roma, y tenía la esperanza de encontrar apoyo entre los esclavos y campesinos sicilianos. Sin embargo, la travesía hacia el sur no fue fácil. A medida que avanzaban, las tropas de Espartaco se enfrentaban a escaramuzas constantes con destacamentos romanos, y aunque continuaban obteniendo victorias, las bajas aumentaban. Además, las diferencias internas empezaban a aflorar, ya que no todos compartían la visión de Espartaco. Algunos deseaban aprovechar la oportunidad para saquear y enriquecerse en lugar de centrarse en el objetivo principal, lo que ponía en riesgo la cohesión del ejército. El Senado romano, decidido a terminar con la amenaza de una vez por todas, recurrió a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, para liderar la campaña. Craso no solo contaba con una fortuna que le permitía financiar un ejército adicional, sino que también tenía un interés personal en recuperar el prestigio militar que tanto ansiaba. Se le concedieron 6 legiones adicionales, además de las 4 con las que ya contaba, lo que le dio una fuerza de alrededor de 60.000 hombres, todos bien entrenados y decididos a aplastar a los rebeldes. Craso no subestimaba a Espartaco. Conocía sus tácticas de guerrilla y se preparó para bloquear todas las rutas de escape posibles. Cuando Espartaco intentó negociar un paso seguro para su ejército hacia el norte, Craso respondió con la brutalidad que lo caracterizaba, utilizando el método de la decimatio para castigar a sus propias tropas por la cobardía en combate. 1 de cada 10 soldados era ejecutado como advertencia para el resto. La situación para Espartaco y su ejército se tornaba cada vez más desesperada.
Rodeado por las legiones de Craso y bloqueado en sus intentos de escapar hacia el norte, el líder tracio se enfrentaba a la realidad de que las opciones se agotaban. Con el invierno acercándose, decidió arriesgarlo todo en un ataque frontal para romper el cerco y abrirse paso hacia la libertad. Los gladiadores, armados con la determinación de hombres que sabían que aquella podría ser su última batalla, lanzaron un asalto feroz contra las líneas romanas. Espartaco, al frente de sus hombres, buscaba abrirse camino para enfrentar personalmente a Craso, con la esperanza de que la muerte del general romano pudiese desmoralizar a sus tropas y cambiar el curso de la contienda. Sin embargo, la abrumadora superioridad numérica de las legiones resultó decisiva. En medio del combate, las filas de los rebeldes se rompieron y el caos se apoderó del campo de batalla. Espartaco luchaba con la furia de un hombre que no tenía nada que perder, pero los enemigos lo rodearon y sufrió heridas mortales. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado entre los miles de muertos, se cuenta que cayó luchando hasta el final, en un desesperado intento por alcanzar a Craso. La derrota de los rebeldes fue completa. A lo largo de la Vía Apia, 6.000 prisioneros fueron crucificados como advertencia para cualquiera que osara desafiar a Roma. Era el fin de la rebelión, pero no el fin de la leyenda de Espartaco. Los sobrevivientes de la sublevación y aquellos que conocieron su historia continuaron transmitiendo su legado. Espartaco no fue recordado por sus derrotas, sino por su valor al enfrentar al imperio más poderoso del mundo. La historia del gladiador que se levantó contra Roma inspiró a movimientos de resistencia en generaciones futuras, convirtiéndolo en un símbolo de lucha contra la opresión. Si te ha inspirado la historia de Espartaco, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo con aquellos que creas que también puedan encontrar valor en la vida del gladiador que desafió a Roma. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en el próximo video.